Estamos en una zona donde hay un cambio de patrones de cultivo, producto de que en estos momentos la seguridad de riego ha aumentado bastante por una serie de obras civiles, y en ese sentido es necesario, para obtener los máximos rendimientos, disponer de sistemas de riego localizados. No porque ahorren agua, sino porque la combinación de una cantidad justa de agua más una cantidad justa de fertilizante es la combinación ideal para optimizar cualquier sistema productivo. Entonces, desde ese punto de vista, debemos procurar ir hacia el uso de sistemas de riego tecnificado masivamente. Bueno, los agricultores no tienen una gran trayectoria, una gran cultura de uso de riego tecnificado en esta zona, pero sí lo tenemos en otras partes del país, como por ejemplo lo que es la tercera y cuarta región. Por lo tanto, todo lo avanzado allá se puede implementar acá en forma muy fácil, y tal vez en un par de años los agricultores de aquí tengan tanta cultura de riego como los que están en la tercera y cuarta región. Bueno, un equipo de riego localizado es como una máquina, donde si una parte de la máquina empieza a funcionar de forma eficiente, va a afectar el rendimiento de todo el sistema. Entonces, es necesario procurar que el rendimiento de la máquina sea lo más cercano al equipo cuando era nuevo. Cuando se le entregó al agricultor, el equipo es seguro que funcionaba casi a la perfección. Pero con el paso del tiempo, se van produciendo algunos problemas como envejecimiento de los componentes, como modificaciones que se hacen dentro del sistema de riego, y eso van afectando el rendimiento global. Entonces tenemos que ir prácticamente todas las temporadas evaluando cuál es el comportamiento del sistema de riego para poder tomar decisiones que afecten positivamente la producción. En un sistema de riego es probable que haya plantas que van a recibir exceso de agua. Por ejemplo, si hay una tubería rota en las proximidades. También pueden haber goteros tapados, y aquellas plantas que estén sometidas a goteros tapados van a recibir menos agua que el promedio. Entonces, lo que debemos procurar es poder identificar esas zonas que sean las menores posibles, de manera de que el buen rendimiento del equipo se mantenga por mucho tiempo. En la programación del riego hay que considerar aspectos como la evapotranspiración potencial, la eficiencia del sistema de riego, y en condiciones como las que están en este huerto, también el aporte de la napa freática. Como se observa acá, aparentemente en este sector la napa freática está muy superficial, pero también implica que en el resto del huerto, por problemas de pendiente, no aflora, pero sí está presente. Y esta napa, sí, por capilaridad, tiene el potencial de suministrar una parte del agua que los cultivos requieren. Por lo tanto, este aspecto hay que considerarlo fundamentalmente para no producir asfixias radiculares, ya que si no considero el aporte de la napa freática y solamente me quedo con los cálculos de evapotranspiración, yo podría inducir una zona de raíces en que la humedad sea excesiva y dificulte el crecimiento del cultivo. Bueno, aquí se puede ver que el tractor dejó una huella profunda, producto de que hubo una compactación por exceso de humedad y también por algunas malezas presentes. Por ejemplo, esa verde que está ahí es galega y crece en sectores donde hay anegamiento en la zona radicular. En este huerto específicamente había una hilera de riego por hilera de plantas, y el agricultor decidió colocar una segunda hilera de goteras, de manera de poder expandir el bulbo de mojamiento. Lo importante en este punto es que ambas hileras sean hidráulicamente equivalentes. Quiere decir que la descarga por metro lineal sea exactamente la misma. Ojalá el mismo tipo de gotero y la misma separación entre ellos. Cuando esto no es posible, lo ideal es agrupar toda la manguera antigua en un subsector de riego y la manguera nueva en un subsector diferente, de manera que sea fácil manejar el riego. Y es necesario hacerlo en forma independiente, porque si ambas líneas tienen características hidráulicas diferentes,
no es recomendable unificarlas bajo un mismo sistema de riego. Entonces, hileras antiguas agrupadas en un subsector de riego e hileras nuevas en un nuevo subsector de riego. Bueno, la necesidad de crecer tiene que quedar determinada desde el momento que se hace el proyecto de riego. Las especies frutales y junto con el manejo que se le va a dar al sistema en cuanto a poda, a distancia de plantación, tiene un cierto potencial de crecimiento. Entonces, no es necesario partir con el árbol pequeño con 2 o 3 o 4 hileras de riego, pero sí, en la medida que el árbol va creciendo, hay que ir adicionando estas hileras hasta completar lo que está diseñado en el proyecto. La necesidad de adicionar 2 o más laterales de riego tiene que ver con el bulbo de mojamiento. En aquellos suelos de texturas livianas, suelos arenosos, el agua tiende a moverse en profundidad. Por lo tanto, la única forma de expandir el bulbo de mojamiento es aumentando el número de hileras de riego. Ahora, ¿cómo saber si el bulbo de mojamiento es adecuado o no? Bueno, habría que hacer una calicata y ver si el movimiento lateral de riego es importante o no. Si no lo es necesario adicionar nuevas laterales. Pero si el sistema de riego logra movimiento lateral, y esto es propio de suelos pesados, textura arcillosa, donde tal vez no es necesario expandir el bulbo de mojamiento porque esto se realiza en forma natural. Bueno, lo que habría que hacer es colocar una hilera en un suelo que no esté húmedo, hacerlo funcionar varias horas y después hacer una calicata transversal para poder evaluar el movimiento lateral del agua y así también como el movimiento en profundidad. Bueno, la calidad del agua de riego se agrupa en 3 categorías: la calidad física, la calidad química y la calidad biológica. En cuanto a calidad química, está relacionada con todas las sales disueltas, entre ellos los carbonatos. Los carbonatos tienen el peligro de que pueden precipitar al interior de las mangueras y estos precipitados desprenderse y poder obstruir los goteros. Por lo tanto, es conveniente eliminarlos o solubilizarlos. Y para ello se debe usar algún tipo de ácido de manera de bajar el pH del agua y llegar a un nivel tal que la disolución de los carbonatos sea prácticamente total en el agua de riego. Los ácidos que se pueden utilizar son cualquiera de los más fuertes, puede ser nítrico, clorhídrico, fosfórico o sulfúrico. Todos tienen un efecto similar. ¿Cuál aplicaría yo? El más barato. Y eso va a depender del lugar donde nos encontremos. Bueno, tengo que examinar las líneas de riego y si en los orificios donde se encuentran los emisores, alrededor hay una aureola de color café claro, es un indicativo de que los niveles de carbonato de calcio en esa agua podrían ser un problema para la uniformidad de aplicación de agua del equipo de riego. La aplicación de ácido debe hacerse a través del sistema de fertirrigación. La cantidad de ácido a aplicar va a depender de la calidad química del agua. Por lo tanto, para saber la cantidad exacta, yo tendría que hacer un análisis de calidad de agua y determinar la cantidad de carbonatos y bicarbonatos que hay presentes para poder dar una dosificación aceptada. Bueno, la dosificación tiene que partir del análisis químico de la calidad del agua. Con los resultados se puede aplicar una fórmula matemática que se llama el índice de Langelier, que nos dice a qué nivel de pH la solubilidad de los carbonatos es total. Entonces yo tendría que aplicar ácido hasta lograr que el agua de riego alcance ese nivel de pH máximo. Esto no es necesario hacerlo todos los días, va a depender de la calidad del agua de riego. Es probable que si los carbonatos están en exceso, sea necesario aplicar todos los días ácido. Pero de acuerdo a lo que yo he observado acá, a lo mejor la aplicación de ácido podría ser cada un mes o cada 2 meses. Todo eso va a depender de la cantidad de carbonatos que tenga el agua de riego.